El Comité de Ministros rechazó por unanimidad el proyecto minero portuario Dominga, que buscaba instalar en el sector de la Higuera, en la región de Coquimbo, para la extracción de los materiales de hierro y cobre. En la instancia se acogieron 12 de los 26 recursos de reclamación que fueron presentados por personas y organizaciones en contra de la iniciativa, las cuales estaban enfocadas en el cuidado de la vida marina, la afectación del aire y el riesgo de contaminación, entre otras. La propuesta quedó con una evaluación desfavorable de acuerdo a lo señalado por la ministra del Medio Ambiente, Maysa Rojas, mientras que el representante del Ministerio de Hacienda, Mario Marcel, manifestó que el rechazo del proyecto no es un motivo de celebración, pese a que el voto fue unánime en contra, como ustedes saben. La empresa Andes Iron, titular de la propuesta, que suponía una inversión de 2.500 millones de dólares, anunció que apelará al primer tribunal ambiental de Antofagasta. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Estamos en el pleno proceso de postulaciones, matrículas del proceso 2023 de ingreso a las universidades, que ha dado noticias, porque antes de rendirse la prueba se sabía que ya no eran los 850 el tope o el techo, sino que eran 1000. Parecía lógico porque era más fácil medir, ¿no es cierto?, del 1 al 1000, al 850 era más difícil, pero la transición había todo tipo de escalas para poder hacer o asimilar un puntaje con otro, para ver dónde iban a estar los cortes. Había dificultades, lo que hizo difícil, por ejemplo, que los estudiantes pudieran ver cuál era el puntaje de corte en su carrera. Hubo nervios para saber si iban a quedar o no. Bueno, ya se va dilucidando y empieza. Pero hay que sacar los análisis, cómo fue o cómo está siendo esta PAES 2023 respecto de lo que se busca, que es ingreso a las universidades. Nos acompaña Raúl Figueroa, que es director ejecutivo del Instituto UNAV, de la Universidad Andrés Bello, de Políticas Públicas y exministro de Educación. Raúl, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías, muchas gracias. Mirado primero desde lo más grueso, cambiar de 0 a 850 a 0 a 1000, ¿es razonable? ¿Quedó bien? ¿Está bien hecho? Claro, esto es una cosa más o menos técnica, pero es bueno explicarlo rápido. El cambio en la prueba implica no solo cambio en el contenido de las preguntas, sino que también en entregarle más flexibilidad a los alumnos para que puedan, por ejemplo, rendir la prueba en diversas oportunidades, combinar sus puntajes, tomar el mejor puntaje que dio en invierno, luego otro que dio en diciembre, y eso significa que los puntajes dejan de normalizarse. En términos muy rápidos, lo que se hacía antes era que se hacía una distribución normal, como una especie de una campana de Gauss, claro. En que los 500 puntos eran la mediana y, por tanto, por diseño, la mitad de quienes daban la prueba tenían menos de 500 puntos y la otra mitad más de 500 eran puntos. incomparables distintos procesos. Exacto. El 2021-22 no era comparable. No se puede comparar. Como Entonces, aquí se puede usar la prueba del año pasado, hay que hacer pruebas para que sea justo. Para que sea justo. Ustedes dicen, la ola del año pasado era mucho más fácil, entonces los puntajes... Exacto, y porque la muestra para poder hacer la distribución también es distinta. En diciembre la dan más alumnos, en invierno la dan menos, entonces no se podía comparar si se mantenía esa misma lógica de distribución. Como se dejan de distribuir en forma normal, con esta campana de Gauss, se hace una nueva escala que también facilita, en el tiempo va a ir facilitando la comprensión, ¿cierto?, de los puntajes. Es como los porcentajes un poco. Pero la esencia es que en virtud de este cambio se puede comparar una prueba de un año con otro y sobre todo se pueden combinar los puntajes. Entonces un alumno, un joven puede tomar la prueba de matemáticas donde sacó un buen puntaje, luego la del lenguaje de otro año o del año anterior donde sacó otro puntaje y el sistema te selecciona los mejores puntajes, aumentando por esa vía las posibilidades de acceso. Eso va a ir aumentando además los puntajes, o va a ir aumentando los puntajes, porque cada estudiante va a llegar, vamos a suponer un estudiante que la da por segunda vez o tercera vez, la dio en un diciembre, en un junio o julio, claro, y luego en un diciembre. Y va a elegir los mejores puntajes. Su mochila va a ir cargado con lo mejor que ha hecho. En un año normal, podías hacerlo en un solo año, elegías las que te fue muy bien y las que no te fue tan bien, y con ellas había que cargar. Efectivamente. Entonces va a ir subiendo el estándar. Va a ir subiendo, va a poder combinar, le quita también presión a los jóvenes, porque uno de los elementos fundamentales de dar más oportunidades es quitarle esta cosa de que en una sola fecha te juegas todo el partido, eso no es razonable. Por lo tanto, estos cambios ahora estamos recién implementándolos como país, hay que ir colaborando a que vayan funcionando. Y es cierto que este año fue particularmente tenso para los jóvenes que la dieron porque no tenían una referencia respecto al año anterior, etc.
Bueno, las cifras que han llamado la atención, y me gustaría que tú las explicaras. El resultado de las postulaciones del proceso de admisión, 56% de las personas que rendieron la prueba fueron seleccionadas, 56%. ¿Cómo es comparativo con años anteriores y por qué hay una diferencia? Claro, lo que pasó este año es que más personas pudieron postular, porque los requisitos para postular se modificaron también en parte por esta adecuación del sistema. Tradicionalmente el puntaje de corte para postular eran 450 puntos, en la escala hasta 850. El puntaje de corte este año son 458, en la escala hasta 1000. Y eso se traduce en la práctica... Bajó la puerta de entrada. En que la puerta de entrada baja y por lo tanto cerca del 92% de todos quienes rindieron la prueba quedaron este año en condiciones de postular, quedaron habilitados para postular. 92. El año anterior era del orden de un 60%. Ah, o sea, es dramático. Y por lo tanto, el campo de personas que pueden postular se amplía y eso obviamente lleva a que más personas postulen y que ciertas vacantes que antes no se llenaban, hoy día también se empiezan a llenar. Si uno quisiera explicarlo fácil, como por abajo, digamos. Sí. Los que antes, en condiciones anteriores, no hubieran podido entrar, hoy día tuvieron llave. Claro. Y entraron. Hay más gente dentro de la sala. Y ahora hay que ver si se matriculan, porque está recién ahora, ellos fueron seleccionados, ahora están los procesos de matrícula y por lo tanto en marzo ya en definitiva vamos a tener el panorama completo. ¿Cuántos alumnos efectivamente se matricularon? Y luego cuánto de ellos sigue adelante en su... ¿Por qué pudiendo haber postulado no se matricularían? ¿Porque no quedan en nada que les llame la atención? Hay personas, de hecho, las posibilidades de postular se amplió a 20. Hoy día un joven puede postular a 20 preferencias. Entonces pasa mucho que quedan en una opción pero que no era de las principales y toman luego la decisión, mira, en realidad no me voy a matricular en esto que no me interesaba tanto, voy a esperar al año siguiente. Eso ocurre. Pero sigue ocurriendo en que cuando pones tu primera opción, no quedaste, okay, la segunda que se te borra inmediatamente para abajo. En la primera preferencia que tú entras, en el fondo que eres seleccionado, esa te borra todas las que Eso sigue igual. Eso sigue. Y lo que también se mantiene es el derecho a retracto, porque pasan que tú puedes quedar en lista de espera en una posición más arriba. Entonces te selecciona en la siguiente, si la lista corre, el alumno puede matricularse en la opción anterior y la universidad que lo matriculó en la tercera posición, por ejemplo, tiene la obligación de dejarlo ir para que pueda ejercer. Todas las universidades están en la obligación de dejarlos ir, no solo dejarlos ir, sino que restituirle lo que pagaron. Restituirle, si pagaron alguna matrícula, tienen que también restituirle. Es un proceso que está establecido en la ley. Y también los plazos, no recuerdo bien, pero forma parte de los plazos en este tiempo. Entiendo que de las novedades que tiene este proceso, respecto a todos los anteriores, es que no puede haber, desde esta vez al menos hacia adelante, no puede haber que una universidad diga, o alguna carrera diga, puede entrar con nosotros siempre y cuando yo haya sido la primera, segunda o tercera opción. Claro, eso no pasa. La verdad es que antes tampoco era tan así. Y se usaba fundamentalmente para entregar a veces algunos beneficios de becas o por esa vía. Pero efectivamente el algoritmo selecciona de acuerdo al orden de preferencia y una vez que hace el match entre la preferencia y el puntaje adecuado para ingresar, el resto de las opciones quedan fuera. Y lo único que queda es este derecho a retracto por si se matricula en una lista de espera que corrió, puede entonces moverse. Una noticia que se leyó como muy positiva, que a lo mejor tiene sus matices al analizarla técnicamente, es que las pedagogías fueron más demandadas, cuando como país hace rato hay un montón de iniciativas que buscan justamente atraer a los mejores estudiantes escolares a estudiar pedagogía por razones obvias, ¿no es cierto? Efectivamente hubo... ¿Y eso mejoró realmente? Objetivamente, este año hay más personas que optaron por pedagogía y que fueron seleccionados en pedagogía. Del orden de 13.000 jóvenes quedaron seleccionados en pedagogía, el año pasado fueron del orden de 8.000. Por lo tanto, hay un incremento fuerte. Ahora, el por qué se produce eso puede tener diversas razones y de nuevo hay que ver... ¿Y cambiaron los puntajes, subieron los puntajes, mejoró la calidad académica de los estudiantes? No es tan evidente que eso haya ocurrido. Así como explicamos hace un rato que el puntaje de corte este año fue, en términos relativos, más bajo, lo que permite que más personas postulen. Pasó algo similar también con las pedagogías y creo que eso es importante tenerlo en vista. De acuerdo a la ley, para estudiar pedagogía hay que estar dentro del percentil 50, es decir... antes lo que eran los 500 puntos en la escala anterior. Y este año, como no habían antecedentes, se estimó que el percentil 50 iban a ser 502 puntos. Por lo tanto, en la práctica, la mediana fueron como 560, un poco más. Por lo tanto, la mediana es donde están, la mitad para arriba y la mitad para abajo. Exacto. Por lo tanto, también se produce
en este año en particular, una especie de descenso del puntaje de corte en la pedagogía, y eso puede llevar, insisto, hay que ver un poco los datos cuando ya tengamos la información completa, puede haber llevado a que alumnos que a lo mejor no hubiesen entrado de acuerdo a las reglas que estaban vigentes. Alguien podrá decir que esa no es una buena noticia porque entonces van a llegar estudiantes menos preparados a estudiar pedagogía, pero el problema que tienen las pedagogías en Chile no solo cuantitativo, no solo cualitativo, es cuantitativo, porque vamos a tener dentro de muy poco un déficit de profesores a nivel nacional altísimo. Yo en lo personal creo que establecer así a rajatabla exigencias de puntaje para el ingreso a pedagogía suena bien, pero no es necesariamente una solución. Nos faltan profesores. Porque lo que uno esperaría es que entren los que tienen vocación y que en sus estudios se formen adecuadamente y por tanto se les agregue valor durante el proceso de la... Y ese es el óptimo. Por lo tanto, yo creo que esto a lo mejor puede servir para volver a revisar esas normas que ya se revisaron un poco, se bajaron en unas normas transitorias los requisitos para los próximos años. Yo creo que esto puede servir para recapacitar a lo mejor y entregar más posibilidades de que más alumnos ingresen a pedagogía. Y esta política de, no sé si exactamente gratuidad para estudiar pedagogías, pero apoyos muy, muy importantes, ¿se mantienen para todos quienes estudian pedagogía o hay un...? Sí, la beca vocación de profesor. Vocación de profesor. Esa beca vocación de profesor se creó en el primer gobierno del presidente Piñera y fue muy exitosa porque apuntaba precisamente a que jóvenes con altos puntajes recibían beneficios de gratuidad, incluso de estudios en el extranjero y unas mantenciones mensuales para si estudiaban pedagogía. Esa beca se mantiene, pero con la gratuidad general que luego perdió tracción. Perdió ventaja competitiva, digamos, efectivamente. Pero se mantiene. Pero se mantiene exactamente igual. Respecto a las brechas de género, socioeconómicas, de distintos colegios o de tipos de colegios, ¿cómo se comportó la...? No hay de nuevo, hay que ver más información, pero la información que hoy día está disponible muestra que subió el porcentaje de alumnos de establecimientos municipales y establecimientos subvencionados que postularon y que fueron seleccionados. Eso yo creo que es positivo también porque Chile tiene un sistema masivo y por lo tanto el sistema masivo está acogiendo a un número importante de jóvenes sin importar su origen. Pero hay que ver qué tanto va a cambiar la composición socioeconómica de las universidades. Probablemente las universidades que siempre han sido muy selectivas van a mantener una composición de su matrícula similar a la que tenían en los años anteriores, pero hay que verlo en marzo cuando ya podemos entender todos los alumnos que se matriculen y cómo se baraja el naipe. Raúl Figueroa, director ejecutivo del Instituto de la Universidad Andrés Bello de Políticas Públicas y exministro de Educación. Gracias por estar aquí, Raúl, esta noche. Muchas gracias, Matías. Te vaya muy bien. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. De inmediato revisamos las informaciones más destacadas del día con David Maldonado. Gracias, Matías. Vamos de lleno entonces con las noticias. El gobierno llamó a la oposición a retomar las conversaciones en la mesa de seguridad tras el homicidio del comisario de la PDI. El Ejecutivo pidió impulsar en conjunto la agenda en la materia y ve de buena opción para retomar los acuerdos tras acercamientos con Chile Vamos. Le da el paso al diputado Alessandri. Se le insiste a la ministra por la mesa de seguridad después de la situación de este policía que fue asesinado en la jornada de ayer. Perdón, la última pregunta, porque miren, por favor, estamos esperando los votos de los parlamentarios para la agenda de seguridad. Invitación en un clima menos tenso de la ministra a la oposición por una agenda urgente para la moneda, la de seguridad. El aumento de delitos y el homicidio de un funcionario de la PDI la noche de este martes en La Cisterna motivó la invitación del Ejecutivo para revivir la mesa por la seguridad de la que la oposición se retiró después de la decisión del gobierno de indultar a 13 personas a finales de diciembre. Entre ellas, que los momentos políticos no son todos iguales. Estamos viviendo un momento complejo, un momento que ha tenido tensiones, que está atravesando por ciertas definiciones que son complejas. Esperemos, demos tiempo, calmemos los ánimos y conversaremos, porque no tenemos duda que a todos nos interesa el tema de la seguridad en Chile. Calmar los ánimos para levantar una agenda que está en pausa pero que necesita urgencia. Por eso el llamado a retomar las conversaciones viene no solo del gobierno. La oposición quiere pasarle una cuenta al gobierno, pero le está pasando la cuenta a Chile. Hay que aunar voluntades para reunirnos, sentarnos a la mesa. Es urgente abordar el tema de la seguridad con una visión de Estado y hoy día tenemos las condiciones. No necesita una mesa de seguridad,
para poder darle urgencia a los proyectos de seguridad. Nosotros creemos que esa mesa era para la foto, el café de la moneda puede ser muy bueno, pero al final no tenía ningún efecto en la tramitación legislativa. Trabajo desde el Congreso y sin un acuerdo en La Moneda, piden algunos actores en la oposición para tramitar proyectos de la agenda contra el crimen organizado y otros sobre seguridad que están en el Parlamento, avances legislativos que el Ejecutivo aún cree posible plasmar en un acuerdo. El llamado es a recuperar ese trabajo y queremos decir que las condiciones en estos días están mejores que hace unos días atrás, se han ido reincorporando en la conversación distintos sectores y esperamos que eso dé frutos próximamente y podamos ofrecerle al país una ruta acordada para enfrentar los desafíos que tenemos en esta materia. La mesa podría estar más cerca de retomar su trabajo. En RN, el senador Osandón tiene pendiente un diálogo con sus pares para ver la posibilidad de retomar esa agenda. Hemos tenido muchas reuniones y vamos a tener otras para ya afianzar. Tenemos el documento casi listo. Ese documento por lo menos yo se lo voy a presentar a los senadores de RN, a los diputados. Llega el momento de no demorar más estas conversaciones y de poder contarles al país que hay disposición de poder sentarnos a conversar. Que sean políticas con acuerdos transversales, con legitimidad transversal y en ese sentido volver a hacer un llamado a la derecha a terminar la mesa de seguridad en la que se comenzó a trabajar y hubo bastante avance. La Corte Suprema se sumó al llamado por la seguridad. Su vocera Ángela Vivanco espera que avancen los diálogos en la materia y aseguró estar dispuesta para colaborar en el debate de los cambios legales que se impulsen en el Congreso Nacional. Seguimos en la misma línea. No fue portonazo, tampoco un asalto. El asesino fue directamente a matar al comisario Daniel Valdés en la puerta de su casa y frente a un amigo. Descargó 14 tiros en ráfaga, 12 le llegaron en la cabeza. Un crimen por encargo por sus investigaciones. Una de las preguntas con una respuesta pendiente. De repente sentimos una ráfaga y vinimos a mirar y había estado el PDI botado. Un atentado a un funcionario nuestro con un arma de fuego. No se da este asesinato en el marco de un portonazo. Si en un comienzo la tesis de un intento de asalto rondaba, han sido las horas las que se encargaron de darle otro rumbo. ¿Qué pasó con el comisario Daniel Valdés Donoso, asesinado en la puerta de su casa en La Cisterna? Este es el momento que el atacante desconocido mató al policía, pero el delincuente no andaba solo. Minutos antes, aquí se ve que un auto se estaciona en la calle Goicolea, a metros de la casa del comisario. Luego un hombre baja con ropa oscura, aparentemente encapuchado y con guantes, por lo que es posible distinguir, y camina hasta la esquina del pasaje Alonso de Ercilla. Pasan unos segundos y aparece en este registro, inédito hasta ahora. Cruza la calle y avanza hacia el pasaje. Justo en esa esquina está el hogar del policía. Ponga atención a esta escena, es crucial. Mientras camina, saca un arma y apunta directo donde estaba el comisario. No se observa un diálogo o forcejeo, simplemente descargó el arma. Acribilló al comisario frente a los ojos de su amigo. Más de 10 disparos, 4 acabaron con su vida. 2 proyectiles impactaron la cabeza. Luego huye por Alonso de Ercilla. Salí inmediatamente a ver qué es lo que sucedía. Bueno, lamentablemente nos encontramos con Daniel. Ya, yo estaba fallecido, yo creo. No hubo intento de robo porque el vehículo estaba ahí y fue directo a él, ¿no? Padre de un hijo, el comisario Valdés Donoso tenía 42 años, publicista de profesión. En 2011 decidió entrar a la Policía de Investigaciones como oficial policial profesional. Estuvo en la Brigada de Investigación Criminal en San Bernardo, en la Brigada Móvil Metropolitana y en la Brigada Investigadora de Delitos Económicos. Desde 2021 estaba en la Brigada de Delitos de Propiedad Intelectual. Al momento del ataque se encontraba con licencia, regaba unos árboles afuera de su casa. Y lo conozco muchos años, es un niño tranquilo que hizo su profesión. Somos vecinos, siempre los topábamos por los perritos, que salíamos a pasear los perros. La mamá era como el gran tesoro del hijo porque estaba muy orgullosa que el hijo era de la PDI, pero es lamentable. Buen vecino, dicen en su barrio, también se sentían seguros con su compañía. Lo más penoso y lo más lamentable porque no se sentía más seguro con él acá, siempre estaba preocupado, cualquier cosa él salía al tiro. Siempre estaba atento acá, que la tranquilidad del barrio. Al policía lo trasladaron al hospital Barros Luco, aunque ya nada se pudo hacer.
Usted pudo conversar con su familia. ¿Qué es lo primero que ellos le han dicho? Imagínese, pues el dolor espantoso, una madre que perdió a su hijo, un hombre de 42 años que vivía muy cerca de ella y que murió de esta manera, de un momento para otro, totalmente inesperada. Es un dolor espantoso, o sea, es conmovedor. Un atentado a un funcionario nuestro con un arma de fuego. Estamos avanzando en las diligencias tendientes a ubicar al o los autores de este hecho. No vamos a descansar hasta lograrlo. Cabros, por favor, ármense unos carros, vengan para la cisterna. Y los guanes le hicieron un portonazo a mi vecino, que es colega, le pegaron en la cabeza, cabros. Amplio operativo para encontrar al responsable. Persecuciones de kilómetros. La policía encontró un auto abandonado en La Pintana. Sería el usado por el atacante. También la policía asegura que ya tienen identificado al sospechoso, aunque al momento aún no lo encuentran. Si bien el asalto o portonazo fueron descartados de inmediato, la posibilidad de que su trabajo investigando a grandes mafias dedicadas a la falsificación o contrabando estén detrás del crimen todavía es viable, como autores directos o a través de un asesinato por encargo. Vamos a agotar todos los recursos para perseguir a estos delincuentes. Este asesinato en la cisterna no va a quedar impune, va a haber justicia. Y los vamos a perseguir por cielo, mar y tierra. Sí, yo he dicho con mucha claridad, porque la información que me ha entregado la Policía de Investigaciones es que no se da este asesinato en el marco de un portonazo. La investigación del crimen del policía tiene ahora un fiscal preferente designado. El fiscal Héctor Barros, que estos hechos ocurrieron en la Fiscalía Sur, en la zona de la Fiscalía Sur. El fiscal Héctor Barros me informó que se iba a abocar personalmente a dirigir esa investigación. Estas nuevas imágenes del encapuchado que acribilló al comisario son antecedentes nuevos que se sumaron a la indagatoria. Ya por la mañana, el cuerpo del comisario Valdés fue trasladado al servicio médico legal para la autopsia y por la tarde fue entregado a sus familiares. El comisario Daniel Valdés, quien sirvió por más de 11 años a su institución, ahora es velado en la Escuela de Investigaciones. Cambiamos de tema. La comisión revisora de la acusación constitucional contra Giorgio Jackson rechazó el libelo en medio de una tensa jornada a solo horas de que la Cámara vote a favor o en contra de la herramienta fiscalizadora. ¿Es por eso? ¿Es porque le cayó mal? Porque No, yo estoy diciendo que aquí hay un mérito jurídico por las presiones de la extremista. ¿Y qué presión tú? ¿Pero qué presión tú? Lo que vino a decir. ¿Pero qué presión tú? Se va a querellar, compadre. La tensión ha escalado en el Congreso a solo horas de que la Cámara vote el libelo en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Acusación constitucional presentada por el Partido Republicano que mantiene encendidos los ánimos y divididos a los parlamentarios. Es solamente un gallito político, es porque el ministro no tuvo buena relación cuando fue diputado. Descarto totalmente. Esto no es por premio Limón ni por ninguna de esas cosas. Esto es porque no ha hecho bien su trabajo. Ofensiva contra Jackson que fue analizada durante las últimas 2 semanas y votada este miércoles en la comisión revisora. La comisión recomienda rechazar la procedencia de esta acusación. Rechazó con los votos de las diputadas oficialistas Carol Cariola, Clara Zagardía y Erika Ñanco. Bernardo Berger de RN fue el único a favor del libelo, mientras la sorpresa vino por parte del diputado UDI Joaquín Lavín, quien se abstuvo. El ministro Jackson es el jefe de la cartera de Desarrollo Social y siempre será el responsable político de lo que allí ocurra. Pero considero que la acusación carece de argumentos jurídicos. Una autoridad, un ministro, no se puede escapar de su responsabilidad en torno a la supervigilancia que debe tener y mantener en los servicios que están bajo su dependencia. Acá lo que hay es una articulación política de un partido de extrema derecha para tratar de golpear al gobierno del presidente Gabriel Boric. Resultado con el que la acusación pasa con recomendación negativa al hemiciclo, lo que fue visto con buenos ojos por Jackson. A partir de los argumentos de lado y lado, no hay argumentos para la acusación constitucional. Nosotros hemos sostenido eso desde el comienzo, seguimos estando disponibles a las dudas y obviamente nadie puede sacar conclusiones antes de la votación final del día de mañana. Y es que el informe de la comisión revisora no es vinculante, por lo que el suspenso en torno a la votación de este jueves se mantendrá hasta el último momento. Desde el gobierno llamaron a un análisis reflexivo de los parlamentarios. Que tenemos que reconocer que todo el arco político, incluido las fuerzas que corresponden a mi alianza, a ambas coaliciones, en momentos hemos hecho un uso impropio de ella.
Sin embargo, los hechos que pretenden imputársele al ministro Jackson no constituyen una infracción jurídica. Jackson aprobó 11 de 14 acusaciones constitucionales mientras estuvo en el Congreso. Los roles hoy se invirtieron y hasta última hora continuará el trabajo encabezado por los ministros y su equipo más cercano para intentar convencer a los parlamentarios indecisos. No estamos en condiciones de conducir al país a una crisis política que pudiese significar la caída del ministro Jackson. Esperamos que el carácter del ministro Jackson, sus características personales, no le jueguen en contra y que los diputados entiendan que esto no es un concurso de simpatía. Es una acusación que sí aporta porque sí hubo problemas en la gestión de este ministro. Para que la acusación avance se necesita de 78 apoyos. Cómo votarán los parlamentarios hasta este jueves será una incógnita. La primera acusación constitucional que enfrentará estos días el Ejecutivo, pero no la única. En paralelo, se ingresará al Congreso la defensa de la exministra de Justicia Marcela Ríos, la que será votada el próximo martes por la Comisión y el miércoles por la Sala. Y en el Congreso hubo reparos desde el Ejecutivo al proyecto que busca permitir el resguardo de la infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas. Tomamos contacto con Kevin Felgueras, que tiene los detalles. ¿Qué tal, Kevin? Sí, ¿cómo están? Muy buenas noches. Reparos que se produjeron en la Comisión de Seguridad Ciudadana, que está tramitando en el segundo trámite constitucional esta reforma que busca habilitar que exista un resguardo de la infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas en caso de ser necesario, sin necesidad de adoptar un estado de excepción constitucional. Es en esta discusión donde el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, plantea ciertos reparos a la utilización de recursos que no están destinados para el resguardo del orden público precisamente para esas funciones. Estos reparos fueron de cierta manera justificados por la ministra de Defensa, Maya Fernández, quien aseguró ya se había escuchado estas palabras y lo que se debe hacer es ir modificando la normativa, esta reforma constitucional y posteriormente un proyecto de ley para que se pueda realizar y utilizar esta herramienta por parte de algún presidente de la República. Escuchamos ambas declaraciones. Son tareas que finalmente van a afectar nuestra operacionalidad, porque son las mismas tropas que están equipadas, entrenadas para otras tareas, que tienen que derivar esta función principal hacia otros problemas que está teniendo hoy día el país. Yo misma, la citación, cuando se hace en las comisiones, se hace a través de la ministra de Defensa. Y yo misma pedí que estuvieran los comandantes jefes. Estas exposiciones también se hicieron en el Senado, quiero decirle, con los auditores, y no hubo ningún problema, y permitió recoger una serie de temas que habíamos visto en defensa. Tiene que ver con el orden público, por eso hay que acotarlo bien, a eso se refiere. Obviamente no pueden reemplazar a las policías en las funciones que realizan permanentemente, a eso se refiere. Reparos manifestados ante la Comisión de Seguridad Ciudadana, que hoy no pudo votar este proyecto que se encuentra con la máxima de las urgencias, la discusión inmediata. Sí lo van a intentar hacer mañana en paralelo a la sala donde se tramita la acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson. A eso de las 10:30 está citada nuevamente la Comisión de Seguridad Ciudadana para ver si se logra votar finalmente este proyecto de infraestructura crítica donde es el mismo Ejército el que plantea ciertas dudas. Muchas gracias, Kevin. Festival del Guaso de Olmué. Y ya está todo listo para el Festival del Guaso de Olmué. Este miércoles las autoridades inspeccionaron el Patagual, mientras que la ciudad ya está con el 80% de su capacidad hotelera reservada. Este jueves, Mon Laferte dará inicio a la música tras 2 años de suspensión, y todo será transmitido, obvio, por las pantallas de TV. Prometo borrar tu cara, tus ojos bonitos. Prometo gritarle de Olmué, que se está dando tanto a conocer por el festival, todo. Pero qué lindo que la gente vuelva a salir, que volvamos a sociabilizar, que volvamos a interactuar. Y esa es una de las principales razones por lo que TVN ya está instalado en Olmué. Volver a reencontrarnos luego de 2 años de pandemia.
Por eso están nuestros técnicos, animadores y personal del municipio para volver a iluminar el Patagual con música, humor y alegría. Ya contamos con una ocupación del 80% para este fin de semana, para estos días que se va a realizar este festival. De a poco se comienza a repletar la hermosa localidad de Olmué, tierra guasa y generosa en comida y brebajes para aquellos que combinarán el festival con las vacaciones. Tenemos vacío, tenemos asado de tira y el corte preferido mío es el lomo vetado. Antes de que vaya al festival, las personas pueden venir a degustar una rica empanada. Tenemos 14 variedades de empanadas. Con mi hermano y mi amiga para disfrutar un rato, salir de la rutina y disfrutar de un grupo entretenido. Sí, venimos a ver el día viernes venimos a ver ahí a los artistas. Y así se combinará la comida, el paseo y el Festival de Olmué, que este miércoles fue inspeccionado por las autoridades. El OK está listo para iniciar el 19 de enero con Mon Laferte, Natalini Club y Zúmbale Primo. Y creemos que el lugar está preparado para poder enfrentar la cantidad de público que nos va a visitar durante los 4 o 5 días de festival. Olmué está de fiesta. Cuando está el Festival del Guaso, todo el mundo se siente la energía en el ambiente, en la calle. Así que la verdad que estamos muy contentos con que vuelva el festival luego de 2 años y por supuesto con la parrilla que viene muy entretenida. Aún quedan algunas noches con tickets disponibles para un festival que desde 1970 rescata lo mejor de la chilenidad. Por eso es tan especial Olmué. Todavía quedan algunas disponibles. Jueves y domingo está sold out, está vendido. Y estamos recibiendo compras. Tenemos cumbia, tenemos ranchera. Está bien variada la parrilla, así que estamos contentos y de que la gente sabemos que lo va a disfrutar mucho. Y podemos decir que estamos ya en condiciones de poder ya iniciar el día jueves 19 la abertura del festival, que por lo tanto significa mucho para nosotros, sobre todo rescatar nuestras raíces folclóricas en la competencia como propiamente tal. Este jueves, música, compositora y cantante de renombre internacional. Serán 4 noches bajo la animación de Eduardo Fuentes e Ivette Vergara por las pantallas de TVN y con la asistencia de cientos de personas que llegarán al Patagual a disfrutar de uno de los festivales más queridos de Chile. Volvemos a medianoche y nos vamos a las calles de la capital para tomar contacto con Carlos Melín, quien tiene información de último minuto. ¿Qué tal, Carlos? Hola, ¿qué tal, David? Buenas noches. Sí, información que ocurre en la comuna de Providencia, ya que un violento intento de robo se registró en horas de esta noche en ese lugar, en la intersección de Dinamarca con Diego de Almagro, en una vivienda donde llegan 3 sujetos, 3 desconocidos que ingresan hasta esta vivienda donde habían personas en el interior con la clara intención de efectuar un robo. Estas personas llegan a rostro cubierto con armas de fuego e incluso golpearon al dueño de casa que estaba en el segundo piso, lo golpearon en la cabeza con la empuñadura de una de estas armas, y lo que no sabían estas personas es que en la parte, en el piso de abajo, en el primer piso, una mujer alertó a Seguridad Ciudadana de lo que estaba ocurriendo ahí. Cuando Seguridad Ciudadana llega a los pocos minutos, se demoraron bastante poco, estos sujetos huyen del lugar, lograron robar 60.000 pesos, lograron llevarse la llave de un vehículo, y cuando se están yendo, como aparecen en las imágenes, disparan entre 3 y 5 veces en contra de estos funcionarios. Afortunadamente no hirieron a alguna persona. Quien fue más afectado es, como decíamos, el dueño de casa, quien fue golpeado. Tenemos declaraciones que pasamos a revisar acá en medianoche. Ingresan alrededor de 3 individuos a rostro cubierto y premonidos todos de arma de fuego. Lo intimidan y golpean a la víctima, mientras los demás individuos hacen un registro de las diferentes dependencias. Es en ese instante que llega personal de Seguridad Ciudadana, alertado por parte de la central municipal, donde son recibidos por parte de estos individuos con alrededor de 3 a 5 disparos en su huida, huyendo posteriormente en un vehículo que lo esperaba en las inmediaciones. Afortunadamente no hay personas lesionadas, tampoco daños, tanto al inmueble como también al vehículo municipal, y tampoco lesionados por parte de estos mismos. Claro, como decía Carabineros, afortunadamente no se registran personas lesionadas producto de esto. Pudo ser peor, y por el momento no se han registrado tampoco detenidos por este caso, David. Muchas gracias, Carlos, por ese informe. Internacional.
Vamos con noticias del mundo. Este miércoles comenzó la denominada Toma de Lima, donde miles de manifestantes, especialmente del sur andino del país, llegaron a la capital. Ya se tomaron la sede de la principal universidad del país y protestaron contra el gobierno de Dina Boluarte. ¡A la ciudad de Lima! Nosotros estamos yendo a luchar, a decir, acá estamos, por nuestros heridos, por tantas muertes que ha ocasionado este gobierno de facto. Son miles los manifestantes que dejaron sus hogares y sus ciudades del sur peruano para protestar contra el gobierno de Dina Boluarte, en la capital del país, en la que ha sido llamada como la Toma de Lima. ¡Protéjanse bien, ya, suerte! ¡Luchen por nosotros, luchen! Desde Apurímac, Ayacucho, Cusco, Puno y Arequipa, los manifestantes viajan a Lima para pedir la renuncia de la mandataria, el cierre del Congreso y el adelanto de las elecciones generales. Hasta del norte peruano están llegando a protestar. Nosotros somos de Chota, Cajamarca. Hemos venido para defender a nuestra patria. Hechos que provocaron que la policía desplegara un amplio contingente de efectivos en la capital. Lima concentra cerca de 50.000 policías, de los cuales 5.000 estarán destinados al orden público y 9.600 a la protección ciudadana. Así es, a la lucha. Si no volvemos allá, que sea por Juliaca y por la patria. Dina Boluarte tiene que renunciar, sí o sí. Alrededor de 100 puntos de tránsito de las principales vías del país se encuentran bloqueados. Además, unos 300 manifestantes se tomaron en Lima la Universidad Mayor de San Marcos, la principal del país. En estas comunidades altoandinas, las hermanas y hermanos que salen a las protestas están siendo chantajeadas porque les dicen, si no vas a marchar, te vamos a pedir una cuota de 100 soles. Si no vas a marchar, te vamos a cortar el suministro de agua. El congresista peruano Eduard Málaga, quien impulsó la destitución del ahora expresidente Castillo, está de visita a nuestro país en el marco del Congreso del Futuro, donde se refirió a la situación política de la actual mandataria. El escenario político es complejo porque ella, digamos, no tuvo el tino de juramentar adelantando el recorte de mandato, ¿no es cierto? Ella dijo juramento hasta el 2026, eso fue un error porque ya se sabía que la ciudadanía legítimamente pide que toda la clase política se renueve 2 años antes. Precisamente una de las principales peticiones de los manifestantes es el adelanto de elecciones, un hecho que para Málaga es muy complicado. Sería una tragedia, sería un desastre político para el Perú. Es físicamente posible, pero legal y técnicamente muy complicado. Se estaría saltando muchas reglas, estaría saltando las primarias, estaría saltando las reformas que necesitas para llevar gente decente al gobierno. Mientras los cortes y cierres de carreteras, aeropuertos y trenes por las manifestaciones prácticamente han matado el turismo local. Según datos de la Cámara de Comercio de Cusco, se han cancelado el 90% de las reservas hasta fines de marzo, mientras que el 60% de las reservas en el tren que llega a Machu Picchu también se cancelaron. Los precios de los alimentos subieron 100% desde el comienzo de la crisis en algunas zonas, donde también hay déficit en el abastecimiento de combustible. Una masiva convocatoria que pone en problemas al gobierno de Dina Boluarte, cuando aún hay cientos de personas que siguen viajando para unirse a las protestas. De hecho, delegaciones de ILAVE, Desaguadero, Juliaca y Juli se transportan en más de 30 buses para llegar a Lima. Y aquí vemos en pantalla, en un sorpresivo hecho, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció su renuncia al cargo, afirmando que ya no tiene las fuerzas para continuar en él. La máxima autoridad neozelandesa dio a conocer su decisión durante la reunión anual del Partido Laborista y señaló que no se quedará en la jefatura de gobierno más allá del 7 de febrero, pese a que las elecciones generales en su país se realizan en octubre. Ardern se convirtió en primera ministra de Nueva Zelanda en el año 2017, cuando tenía 37 años, convirtiéndose en la jefa de gobierno más joven del mundo en ese entonces. Bueno, dejamos hasta aquí este bloque informativo. Volvemos contigo, Matías. Bien, David, muchas gracias. Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio. Revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca lo siguiente. Amplían rango de beneficios y montos PGU, que es la pensión garantizada universal. ¿De cuánto será la ayuda?
¿Quieres saberlo? Pues bien, 24horas.cl entrega todos los detalles necesarios para estar bien informados y no desaprovechar los beneficios. Vamos al tiempo. Para hoy en Santiago, jueves 19 de enero de 2023, Santiago presentará cielo despejado y una máxima probable de 28 grados. En tanto, nos vamos al extremo sur de Chile, a Puerto Williams, región de Magallanes. Cielo nublado, máxima probable 21 grados. Con esta información nos despedimos. Agradecemos su atención. Los dejamos invitados a seguir atentos siempre a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Que tengan muy buenas noches y gracias por venir.